campaña estuvo enfocada en el acceso a los cuidados de la diabetes. Pero además tiene un lema que me gusta mucho y que es de donde vamos a partir para iniciar nuestra plática. Este lema dice que conocer el riesgo es conocer la respuesta. Y conforme vayamos avanzando en la plática, vamos a ir entendiendo por qué. Empiezo un poquito con los datos duros, cifras un poco apabullantes respecto a la diabetes en el mundo, no tanto para alarmar, pero sí para que entendamos las dimensiones que tiene la diabetes. Por ejemplo, en el 2021 la Federación lanzó estas cifras en donde de los adultos del mundo que tienen entre 20 y 79 años, el 10,5% de esa población tiene diabetes y casi la mitad de ellos no sabe que ya la tiene. Esto, traspolándolo a cifras un poquito más duras, pues nos dice que más de 530 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Y si esto lo hacemos un poquito más chiquito, quiere decir que en una habitación por cada 10 personas hay una que ya tiene diabetes. Sin embargo, también la Federación ha hecho proyecciones para el año 2045, en donde ellos auguran un aumento de el 46%, casi el doble de lo que ya hay. Igual pasándolo a números un poquito más rudos, nos dice que más de 780 millones de personas van a vivir con diabetes para el 2045. Y entonces, en lugar de pasar a uno a cada 10 personas que tengan diabetes en una habitación, vamos a pasar a uno de cada 8 adultos casi. Este, sí, aproximadamente. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué quiero mencionarles estas cifras? Porque somos muchas personas, somos más de las que imaginamos las que podemos desarrollar diabetes tipo 2, pero hay algo que es muy importante, que la diabetes tipo 2, que es de la que vamos a hablar para fines prácticos de esta plática, se puede retrasar o se puede prevenir, al igual que sus complicaciones. Y aquí es donde cobra importancia el lema de conocer el riesgo, es conocer la respuesta, porque si yo conozco mi riesgo, puedo tomar las medidas necesarias para prevenirlo, para hacer un diagnóstico temprano y también iniciar un tratamiento de forma oportuna. Hablando ya específicamente de diabetes en México, aquí tenemos a la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es la que nos ayuda con estos datos estadísticos. Y la ENSANUD del 2018 nos dice que hay una prevalencia, o había más bien una prevalencia del 16,8%, lo que la convertía en la segunda causa de muerte en México y la primera causa de discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Discapacidad ya sea por ceguera, por retinopatía diabética, que son una de las complicaciones crónicas de la diabetes tipo 2. También puede ser por amputaciones, por algún miembro que haya sufrido pie diabético, por ejemplo, que es de lo más común. Y también por enfermedad renal crónica, que creo que me atrevo a decir que todos conocemos a alguien que haya tenido una de estas complicaciones. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, la ENSALNUD del año pasado, del 2022, pues nos dice que ya hay un aumento en la prevalencia de diabetes, ya pasamos del 16 al 18,3%, pero aquí también hay un dato muy importante, que es la prevalencia de prediabetes en México está en 22,1%. ¿Por qué es importante la prediabetes? La prediabetes es un estadio, yo a veces les digo que es como un limbo, en donde la glucosa no está normal, pero no está lo suficientemente alta para ser diagnosticada como diabetes. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero es un estadio que si dejamos progresar, pues este 22,1% va a pasar acá, a la prevalencia de diabetes. Y pues es un porcentaje bastante importante y es aquí donde nosotros podemos tomar muchas medidas de acción. Como les decía, para fines de esta plática vamos a hablar única y exclusivamente de la diabetes tipo 2. Pero, ¿qué es la diabetes tipo 2? Es una condición en donde existe hiperglucemia de forma crónica y degenerativa. Hiperglucemia quiere decir que mi glucosa está alta. Es crónica y es degenerativa porque una vez que inicia ya no tiene cura, la puedo controlar. Y tiene dos características principales. La primera es la resistencia a la insulina y resistencia a la insulina quiere decir que por alguna razón las células de mi cuerpo no reconocen a la insulina que yo produzco. Entonces, como no se reconoce esta insulina, la insulina no puede ayudar a metabolizar la glucosa en forma de energía. Es decir, la glucosa es mi gasolina y la insulina es como el fósforo que va a encender
a esa gasolina para que funcione de forma de energía. Entonces, si yo no tengo o yo no estoy reconociendo la insulina que produzco, no hay forma de que yo pueda convertir esa glucosa en energía. Y la otra característica principal de la diabetes tipo 2 es que empiezo a producir menor cantidad de insulina. Entonces tengo menos insulina y además la poquita que puedo llegar a producir no me está funcionando de manera correcta. Y finalmente, este tipo de diabetes es la más común. Se sabe que de todos los más de 530 millones de personas que les decía que hay en el mundo, más del 90% tiene diabetes tipo 2. Ahora, la diabetes tipo 2 no sucede de la noche a la mañana. Muchas veces hay pues como mitos y leyendas acerca de cómo las personas inician con diabetes. Hay situaciones en donde asocian alguna situación de estrés como pues un asalto, un accidente automovilístico y que tienen que ir al hospital porque se sintieron mal y pues ahí la glucosa está alta y entonces creen que por eso les dio diabetes. La realidad es que no sucede así. Cuando nosotros llegamos al diagnóstico de diabetes tipo 2, se sabe que ya pasaron al menos 10 años en donde empezaron las alteraciones de la glucosa. Digamos que si esto fuera una línea del tiempo, eh, más o menos, digamos que aquí empezamos en el año cero, lo que empieza a manifestarse primero es la resistencia a la insulina, que como ya les decía, pues por alguna razón no estoy reconociendo la insulina que yo produzco. Pero como esto no da signos ni síntomas, es decir, no me duele nada y no es evidente, entonces pocas veces podemos encontrar a los pacientes aquí. Ahora, si esto sigue progresando, si a esto no lo detectamos a tiempo, pasamos al estadio que se llama prediabetes, que les decía que es como este limbo en donde mi glucosa no es normal, pero no es lo suficientemente alta para llegar a diabetes. Entonces, si yo encuentro a los pacientes en estos estadios, resistencia a la insulina y prediabetes, tenemos la ventaja de que podemos regresarnos, de que esto puede ser reversible, es como si regresáramos a cero en la casilla de serpientes y escaleras. Sin embargo, cuando yo llego aquí a diabetes tipo 2, esto ya no es reversible. Se puede controlar, pero no se cura. Y puede estar, si mi tratamiento está bien indicado y bien compensado, yo puedo estar como si no tuviera diabetes, pero aún así mi diagnóstico no se va a quitar, ¿sale? A este proceso en donde los pacientes que viven con diabetes están bien controlados, casi como si no tuvieran diabetes, a eso hay quien le llama remisión, que, bueno, es un poco controvertido, pero bueno, se puede lograr. Entonces, afortunadamente me ha tocado encontrar más pacientes aquí en resistencia a la insulina y en prediabetes, que es donde podemos tomar acciones para evitar llegar al siguiente paso. Ahora, una vez establecido el diagnóstico de diabetes tipo 2, no quiere decir que ya no haya nada que hacer. Al contrario, también podemos hacer muchas cosas, pero aquí el enfoque es en tenerlos controlados para evitar las complicaciones a corto y a largo plazo. Ahora, aquí es donde eh, vamos a hablar sobre los factores de riesgo que me pueden hacer desarrollar diabetes tipo 2 y aquí es donde hay que anotar porque es lo más importante de la plática. Tener factores de riesgo es eso, es que yo tenga alguna característica que me pueda hacer, pues voy a decir, susceptible a que se presente o a que se desarrolle la diabetes tipo 2. Tener estos factores de riesgo, uno o dos, no quiere decir que es un decreto que me va a dar diabetes. Estos factores interactúan entre ellos, por lo tanto, pues tiene que ser una serie de eventos combinados para que yo desarrolle diabetes tipo 2. Y si además, pues estos factores que interactúan, pues voy presentando varios, mi riesgo puede ser más alto, pero insisto, aún así no es un decreto que me vaya a dar diabetes. Estos factores los encontramos a nivel socioeconómico, demográfico, medioambiental y genético. Y como ustedes se van a ir dando cuenta ahorita que se los mencioné, hay algunos que podemos modificar y hay algunos contra los que no podemos hacer nada. Por ejemplo, yo no puedo hacer nada contra mi historia familiar de diabetes. Si mis papás, abuelos, tíos o hermanos tienen diabetes, pues no lo puedo cambiar y eso me hace tener ya un factor de riesgo. Sin embargo, factores como el exceso de peso, el tener una dieta no saludable, el sedentarismo, son factores que yo sí puedo modificar. Y por lo tanto, aquí es donde está como mucha parte de la clave en las medidas de prevención que puedo tomar para disminuir mis factores de riesgo.
Por ejemplo, la edad, a mayor edad, mayor es el riesgo y pues yo no puedo evitar crecer, ¿verdad? Aunque quisiera hacerme más joven, no puedo hacerlo. De hecho, si todos viviéramos lo suficiente, estoy hablando como de 100 años o más, a todos nos daría diabetes tipo 2, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, si yo ya tengo diagnóstico de hipertensión arterial, no me la puedo quitar, no la puedo curar, de igual manera se controla. Sin embargo, si yo modifico factores como el exceso de peso, la dieta y el sedentarismo, y no tengo diagnóstico de hipertensión, eso sí lo puedo modificar. Por ejemplo, tampoco puedo modificar mi raza. Los latinoamericanos y específicamente los mexicanos tenemos ciertos genes que nos hacen igual susceptibles o propensos a poder desarrollar de forma más fácil o más común la diabetes tipo 2 y tampoco puedo luchar contra eso. Y hay otras situaciones como por ejemplo que también nos ponen en riesgo, como que en algún momento ya se nos haya encontrado alguna alteración de la glucosa así de forma casual o que yo como mujer en un embarazo haya desarrollado diabetes gestacional o que yo como producto de un embarazo, pues mi mamá haya tenido mala nutrición durante ese embarazo y eso tampoco lo puedo cambiar. Entonces, todos estos factores tienen que interactuar para que al final yo, pues, pueda desarrollar diabetes tipo 2. Ahora, estos factores son muy importantes, como les decía, porque nosotros en la consulta podemos, digamos que, medirlos. Es decir, nosotros tenemos una herramienta que se llama escala de Findris, que nos va a ayudar a calificar, por decir de alguna manera, todos esos factores de riesgo que yo ya les mencionaba. En la escala de Findris tomamos en cuenta la edad, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, si realiza o no actividad física, si hay consumo diario de frutas, verduras y hortalizas o no, si ya se toma medicamento para la presión arterial o no, si ya se han encontrado niveles alterados de glucosa o no, o si se tienen antecedentes familiares de diabetes, que son los que ya les mencionaba. Ahora, una vez terminado de realizar esta encuesta, por cada respuesta se da un puntaje y al final sumamos ese puntaje y lo estratificamos en estos 5 estadios, o más bien niveles de riesgo, no estadios, en estos 5 niveles de riesgo. Entonces, dependiendo del puntaje, nosotros vamos a ponerlos aquí según el nivel de riesgo. Cuando una persona tiene 7 puntos o menos, su riesgo de desarrollar diabetes a 10 años es del 1% y su nivel de riesgo es bajo. O sea que algo de lo que está haciendo está bien, por lo que hay que mantenerlo, por ejemplo, mantener un peso saludable, seguir haciendo actividad física y seguir comiendo frutas y verduras, por ejemplo. Y eso nos va a ayudar a prevenir hipertensión arterial también, a que no se alteren los niveles de glucosa y por lo tanto lo que nos queda sería la edad y los antecedentes de familia con diabetes que no los podemos modificar. Entonces, es seguir cuidándonos. Sin embargo, si uno de mis pacientes presenta más de 20 puntos, su riesgo de desarrollar diabetes a 10 años es del 50% y es de un nivel de riesgo muy alto. Entonces aquí tenemos que ver cuáles de estos factores de riesgo se nos están saliendo un poquito de control para poder tomar medidas de acción y poder disminuir ese riesgo a 10 años. Ahora, a veces, aunque estén aquí en el 1%, pues digamos que es una suerte de lotería de la vida en donde a veces, aunque su riesgo sea muy bajito, sí lo presentan. Desafortunadamente, siempre les digo que pues no tengo la bolita mágica para saber si se va a desarrollar o no, pero siempre hay que hacer o tomar todas las medidas posibles para evitarlo en lo más que se pueda. Ahora, por ejemplo, si además de los factores de riesgo que ya les mencioné, se presenta alguno de estos síntomas, pues es también a tomar en cuenta porque con mayor razón tenemos que ir a valoración médica. Ahora, también es importante que sepan que estos síntomas son los más comunes, aunque no todos los presentes, perdón, no todos los pacientes lo presentan. Pueden ser como muy leves y muchas veces los asociamos a otras circunstancias que puede ser estrés o porque no se ha dormido bien o porque se tiene mucho trabajo. Entonces, hay que ponerles atención, pero no todos los pacientes lo presentan. Y además, como esto puede ser leve o no presentarse, pues esto implica que haya un retraso importante en el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Lo más común es que están con mucha sed y tienen la boca seca
por lo tanto también van muchas veces a orinar, tienen más hambre y empiezan a perder peso de forma no intencionada. Sale que en una semana pueden perder de 5 kilos, por ejemplo. O sea, es una pérdida de peso bastante importante. También todo el tiempo se sienten cansados, fatigados, sin energía. Pueden empezar a tener cambios en la visión y empezar a ver borroso. También pueden presentar hormigueo o entumecimiento, ya sea en manos y pies. Calambres también pueden ser. O también se pueden dar cuenta porque tienen heridas que no sanan o que tardan muchísimo en sanar, ¿sale? Entonces, estos síntomas hay que estar al pendiente de ellos si se presentan y además tenemos los factores de riesgo. Ahora, supongamos que yo tengo factores de riesgo y a lo mejor estoy pues con alguno de estos síntomas, ¿no? Lo que sigue es acudir a valoración con mi médico. Entonces, hay pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a confirmar o descartar el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Básicamente son solo exámenes de sangre y son estas cuatro pruebas diferentes. La glucosa plasmática de ayuno, la hemoglobina glicada, la curva de tolerancia oral a la glucosa y la glucometría capilar, que es cuando nos miden la glucosa en el dedito, con los glucómetros que conocemos. Ahora, estas pruebas de laboratorio no es que una sea mejor que otra o que me tenga que hacer todas, pero sí, cuando vamos a hacer diagnóstico de diabetes necesitamos al menos dos de estas pruebas y realizadas en momentos diferentes. Sobre todo las de laboratorio son las que, digamos, que nos pueden dar de forma más certera el diagnóstico o para confirmarlo o descartarlo. En el caso de la glucosa plasmática, bueno, todos nos pueden ayudar a determinar si estamos en un estadio de prediabetes o de diabetes. Ninguna de estas pruebas nos ayuda a evaluar la resistencia a la insulina. Para la resistencia a la insulina existe una prueba más específica que se llama índice HOMA, no se los puse aquí, pero bueno, el índice HOMA es una relación entre la insulina y la glucosa que ya saquen automático el laboratorio y dependiendo del nivel que reporte podemos determinar si hay o no resistencia a la insulina. Pero bueno, esa es una prueba más específica. Tampoco los estoy mandando a que se hagan todas estas pruebas. Por eso es importante ir tomando algunos de los factores que ya mencioné y si los vamos presentando, pues entonces acudir con el médico porque también cada una de estas pruebas nos da información diferente. Entonces, aunque nos sirvan para lo mismo, cada una da información diferente y el médico es el que tiene que determinar cuál es la prueba más apropiada para confirmar o descartar diagnósticos de prediabetes o diabetes, ¿sale? Y bueno, vamos a suponer que yo ya fui con mi médico porque ya identifiqué estos factores, ya me mandó a pedir los estudios que me tocan y pues mi diagnóstico es que tengo diabetes tipo 2. Hay, como les decía, formas de controlar la diabetes, pero lo que siempre va a ser primordial o lo que llamamos la piedra angular del tratamiento es mejorar nuestros hábitos de alimentación, el ejercicio y en el caso de la diabetes específicamente no fumar y ayudarnos a mantener un peso corporal saludable. Ahora, ¿qué es un peso corporal saludable? No estoy hablando de peso ideal, eh, ya no es algo que tomemos mucho en cuenta. Un peso corporal saludable es un peso en donde yo pueda tener estabilidad metabólica, física y emocional también. Entonces, estos factores van a ayudar a que mi glucosa pueda estar mejor controlada. Ahora, no muchas veces, digamos que en el menor de los casos, solo la alimentación y el ejercicio pueden ayudar a controlar la diabetes. Eh, Muchas de las ocasiones ya se requieren tratamientos orales, por ejemplo, el más común o el que casi todos conocemos es la metformina, que de hecho la metformina no me va a ayudar a bajar la glucosa, la metformina lo que va a hacer es ayudarme a mejorar mi resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, la metformina también puede funcionar en casos de prediabetes o de resistencia a la insulina. Y bueno, los tratamientos hoy en día afortunadamente son muchísimos, se pueden hacer muchísimas combinaciones, ya sea que se requieran tabletas o incluso si se requiere insulina. Requerir insulina no quiere decir que se tenga la peor de las diabetes ni que estén como en un momento muy grave de la vida, es solo algo que va a ir necesitando el cuerpo conforme la condición va cambiando. Y justo, finalmente aquí, digamos que como la condición es crónico-degenerativa, va a llegar un momento en donde esta parte de la dieta, el ejercicio y algunos medicamentos como metformina
ya no van a ser suficientes. Y no porque dejen de funcionar, solo que la condición progresa, va avanzando y cada vez va requiriendo un poco más. Es como si fuéramos poniendo parchecitos. Entonces, van apareciendo como hoyitos diferentes y a cada hoyito hay que irle poniendo un parchecito. Así va pasando. Tenemos que ir poniendo parchecitos con medicamentos que tengan diferentes mecanismos de acción para poder ir controlando la diabetes porque vaya, hay muchas situaciones implicadas en el desarrollo de la diabetes que no hay un medicamento un solo medicamento que funcione para todos, ¿sale? Y bueno, la parte más importante que es cómo vamos a prevenir la diabetes. Hay tres características que son las clave para prevenir la diabetes. Primero, mejorar nuestros hábitos de vida que están asociados a la urbanización. Y con asociados a la urbanización me refiero a lo que nos ha hecho sedentarios y lo que nos da mayor acceso, por ejemplo, a comida no saludable. Estoy hablando de comida rápida, comida chatarra, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos estos cambios en los hábitos de vida, si logramos una pérdida de peso controlada, intencionada y que de hecho sea modesta, que no estoy hablando de perder 20, 30 kilos de peso, y además hacemos actividad o ejercicio físico regular, esto la verdad es que puede cambiar bastante el panorama de la evolución de una situación como la diabetes tipo 2 tanto antes del diagnóstico como una vez que ya se tiene el diagnóstico, ¿eh? Entonces, por ejemplo, los estudios nos dicen que una pérdida de peso entre el 5 y el 7% del peso inicial hacen una mejoría metabólica bastante importante. Entonces, la verdad es que es algo modesto y son metas cortas y metas alcanzables en el corto y en el mediano plazo. Entonces, es donde nos tenemos que poner a trabajar. Como les decía, hacer una dieta sana, una dieta más equilibrada, que pues esto puede depender de quién se los diga, pero básicamente, ¿qué medidas debemos tomar para llevar una dieta saludable? Empezar a cambiar nuestras fuentes de grasas, por ejemplo, dejar grasas saturadas como los quesos, las mantequillas, las cosas que se derriten, por grasas más saludables como las que encontramos en el aguacate, en los frutos secos, en el aceite de oliva y algunos aceites vegetales. Tampoco les estoy diciendo que vayan a comerse 2 aguacates al día o que se coman una bolsita de frutos secos o de semillas. No, todo esto acuérdense que tiene que estar vigilado siempre por un especialista, pero son dietas más saludables. También, por ejemplo, aumentar nuestro consumo de fibra. Comemos bien poquita fibra porque casi no comemos frutas, casi no comemos verduras y tampoco cereales integrales. Si alguien conoce o sigue al doctor Mau, informa que el doctor Mau le encanta que comamos lentejas. Entonces, por ejemplo, incluir lentejas y frijoles es una fuente bastante importante de fibra, además de pues, todas las verduras. También, por ejemplo, controlar el tamaño de las porciones que consumimos para evitar comer en exceso. No es lo mismo que, por ejemplo, a la hora de servir la comida yo lleve como todas las ollitas o las cazuelitas a la mesa y entonces yo pueda estarme sirviendo a cada rato, a que tome mi plato y entonces ponga una porción bastante suficiente, por decir la mitad de verduras, luego mi porción de proteína, de, no sé, pollo o res o pescado, por ejemplo y luego, por ejemplo, los frijoles o las lentejas, ¿no? Entonces yo ya tengo la porción que me voy a comer y ya no tengo que estar sirviéndome de todo lo demás. También aquí es muy importante tratar de no fumar, eh, igual tratar de no beber alcohol y evitar todos los azúcares añadidos. Y también una estrategia es cambiar los métodos de cocción, dejar como todo lo frito, capeado y empanizado y cambiarlo por cosas asadas, cocinadas al vapor o salteadas, ¿no? Y finalmente, algo que también es parte muy importante de la prevención y algo que culturalmente en México no le damos el peso necesario, que es ir al médico de forma periódica. Estamos como que muy acostumbrados a que el médico solo es para cuando nos sentimos mal o para cuando estamos enfermos. Y la realidad es que los médicos no deberíamos dedicarnos solo a tratar enfermedades, sino incluso llegar con los pacientes sanos y decirles cuáles son las medidas que tienen que conservar sobre lo que ya hacen, si hay alguna acción que tengan que tomar para mejorar, etcétera, para que podamos ayudarles a preservar ese estado de salud y se enfermen lo menos posible, ¿no? Entonces, estar con estos chequeos médicos frecuentes o periódicos nos van a ayudar a identificar factores de riesgo como los que ya les mencionaba específicamente para el caso de la diabetes y poder tomar las medidas necesarias para prevenirla o retrasarla. Y bueno, finalmente,
me gustaría cerrar con estas tres ideas. La verdad es que es una plática creo que cortita y bastante concisa para identificar los factores de riesgo, pero hay tres ideas con las que me gustaría que se quedaran. Primero, que como les decía, son varios los factores que van a influir en el desarrollo de la diabetes tipo 2. No porque yo tenga un factor o dos o tres, es un decreto o es un hecho que me va a dar diabetes. Es la combinación, digamos, de una serie de eventos desafortunados las que nos pueden llevar a desarrollar esta condición, pero siempre hay cosas que podemos hacer, siempre hay medidas que podemos tomar. La otra idea que quiero con la que se queden es que tanto la resistencia a la insulina como la prediabetes son estadios que pueden revertirse. Entonces, para mí es muy importante que cada vez los podamos encontrar más en esos estadios para eh, ayudarles y revertir esos procesos o retrasar esos procesos, porque eso cambia mucho la historia, eh, cambia mucho la evolución de la condición. Entonces, ahí es un punto muy importante. Cada vez tengo pacientes más jóvenes, estoy hablando como de 30, 20 saltos, que afortunadamente los puedo encontrar en resistencia a la insulina o en prediabetes y haciendo o tomando estas medidas y estas acciones proactivas, la verdad es que la historia cambia. Y finalmente, aún así, aunque ya se tenga el diagnóstico de diabetes y aunque no hayamos podido llegar antes, no pasa nada. Sí es posible vivir de manera saludable con diabetes. Los cambios en la alimentación y los cambios respecto a la actividad física siempre van a ser parte fundamental del tratamiento, entonces es algo en lo que siempre voy a insistir, porque eso es justamente parte de lo que nos va a llevar a tener esa vida saludable. Y pues muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente presentación. Bueno, por aquí nos compartes tu información de contacto. También mi equipo nos estará apoyando a colocarlo aquí en el chat por si lo necesitan. Pueden tomarlo para que la sigan en sus redes sociales y puedan conocer más al respecto y cualquier comentario que puedan tener o acercamiento con la doctora. Y bueno, abro el espacio a preguntas y respuestas. Mientras hago unos comentarios, tendremos de oportunidad por si hubiera alguna duda, la pueden dejar aquí en el chat. También les estaremos compartiendo nuestras redes sociales de Medimarcas para que conozcan nuestros productos y nuestra tienda que es 24/7 y visiten nuestro sitio web. Bueno, doctora, me gustaría que nos dieras un comentario a la audiencia de qué te ha parecido estar presente con nosotros. Digo, ya has tenido oportunidad de acompañarnos en otros webinarios, que nos platiques un poquito cómo ha sido tu experiencia con esta audiencia y pues si te gustaría acompañarnos próximamente en unos otros webinarios a manera de conclusión. Pues como les decía al inicio, para mí siempre es grato poder participar en estos webinars, siempre poderles compartir un poquito de lo que sé, de lo que he aprendido. Eh, para mí, pues es parte importante de mi desarrollo como profesional porque aprendo muchísimo. Digo, uno siempre está estudiando, pero uno siempre tiene que estar como con estos temas actualizándose y repasando, entonces yo siempre aprendo mucho, esto me ayuda a aprender, siempre termino aprendiendo también de las preguntas que me hacen y sobre todo de quien más aprendo es de mis pacientes. Me gusta mucho poder entablar una relación con ellos en donde se sientan cómodos, se sientan en un lugar seguro, porque ya de por sí a veces puede ser pesado. Muchas veces es muy pesado tener una condición como diabetes. A veces se cargan como con muchos estigmas o muchas situaciones sociales que pueden hacer aún el diagnóstico de diabetes tipo 2 más pesado. Entonces, me gusta aprender de mis pacientes, aprender cómo van viviendo sus diabetes, porque les decía que hay muchos millones de personas en el mundo con diabetes tipo 2, pero cada uno lo vive de manera diferente, a cada uno la diabetes lo atraviesa de manera diferente. Entonces, para mí es muy grato poderles compartir esta experiencia, poderles compartir lo que he aprendido y pues ojalá todas estas pláticas les ayuden, les haya yo sembrado una semillita ahí como de inquietud, de que surjan dudas, de que no necesariamente me busquen a mí si no lo quieren hacer así, pero que busquen a su médico de confianza, que se acerquen, que digan, oye, yo escuché a una doctora que pues a lo mejor está loca, pero dijo que yo tengo esto y puede ser que, oye, a lo mejor puedo tener diabetes tipo 2.
o que vayan con alguien más, o a lo mejor si ya tienen el diagnóstico de diabetes tipo 2 que puedan identificar estos factores en algún familiar, en algún amigo, que digo, a veces puede ser un poco intrusivo si lo hacemos hacia los demás, pero sí poner atención y decirle, oye, a lo mejor no, no viste esta plática, pero está en Facebook y la puedes ver porque ahí se quedó grabada y a lo mejor te interesa, ¿no? Para hacerlo como un poquito más sutil y que la persona logre identificar si tiene estos factores de riesgo o no y busque eh, asistencia médica, apoyo médico, etcétera. Entonces, siempre la intención con estas pláticas es dejar como la semillita sembrada de la curiosidad y de la inquietud para que puedan tomar pues medidas. Excelente, gracias por tus palabras, Erika. Parece que no tenemos dudas, sin embargo, tenemos buenos comentarios. Por aquí leo algunos. Nos dice Carla López, excelente ponencia. Nos dice Arturo Gracias. Isaac, muchas gracias por la ponencia. Y tenemos otro comentario de Juan Hernández que nos dice, excelente información, muchas gracias. Y bueno, agradecerte, doctora, por habernos acompañado, agradecerle a nuestra audiencia por habernos acompañado en este tema. Esperamos verlos la próxima semana y les agradezco. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen día. Bye. Buen día. El Centro de Capacitación y Enseñanza Medimarcas tiene como objetivo ofrecer capacitaciones a profesionales de la salud, estudiantes y usuarios finales, con información clara, útil y oportuna que los permita continuar actualizándose en línea. CESEM Online, todos los martes de 6 a 7 p.m.